amor y vida. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Ho pensato, dopo ringraziarvi tutto il lavoro che fate, è abbastanza, di condividere con voi 3 mie preoccupazioni, ma non per bastonarvi, no. Dire mi preoccupano queste cose, voi vedete, e dare a voi la parola per rivolgermi tutte le domande, ansie, critiche. Non è peccato criticare il Papa qui, non è peccato, si può fare, è ispirazione che portate nel cuore. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.
Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La Bibbia contiene la parola di Dio che è sempre attuale ed efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile. Cosa succederebbe se tornassimo indietro quando la dimentichiamo? Tu ti dimentichi il telefono cellulare? Non lo, torna indietro a cercarlo. Se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene.
Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, venimos a fortalecer nuestro camino cristiano. El Señor Jesús ha tocado nuestra vida. Cuando el Señor nos toca, nuestra vida se transforma. Y nos toca para que nuestra vida crezca, tengamos horizonte, crezcamos, vivamos con mayor alegría y sentido la vida. Nuestra misa dominical a eso nos invita, que si al seguir siendo tocados por Jesús, nuestra vida se siga transformando en hijos de Dios, en ser mejores hermanos, en cuidar la naturaleza, en hacer un mundo mejor. Pidamos a Jesús al inicio de esta Eucaristía que nos conceda seguir tocando, que nos siga tocando los oídos, para que abramos nuestro oído a su palabra, para que su palabra resuene en nuestro corazón y después lo que oímos de Jesús lo llevemos a los demás. Hermanos, iniciemos pues nuestra Eucaristía. Iniciémosla pidiendo al Señor esos dones y agradeciendo que Él ha pasado por nuestra vida y nos ha tocado. Reconocemos con humildad nuestras sorderas. A veces somos sordos a las cosas que Dios nos dice y pedimos perdón. Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, para darle sentido a la vida, Señor, ten piedad. Tú que te has acercado al pecador, tú que te acercas al débil, Cristo, ten piedad. Tú que fortaleces nuestra vida con tu palabra, tú que les das sentido y alegría a nuestro corazón con tu presencia cada día, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, a los hombres que ama Él. Presentemos al Señor, hermano, nuestra oración. Oremos.
Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol San Pablo. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Jesús predicaba en el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor todo corazón y tus labios para que proclames dignamente su evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Déjalo abierto. Nos sentamos tantito. San Marcos nos presenta, hermanos, en este domingo, esta presencia del Señor Jesús que lleva una buena noticia. Esta buena noticia que no se reduce solamente al pueblo de Israel, esta buena noticia que es para la humanidad entera, y por eso es que nos ubica San Marcos diciéndonos cómo Jesús recorre todo el norte de la Galilea, que era la frontera prácticamente de lo que ocupaba el territorio del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. El domingo pasado escuchamos ese pasaje de la discusión entre lo puro y lo impuro, ¿se acordarán? El Señor, después de esa discusión con los escribas y fariseos, va a las fronteras, va a lo que hoy nos dice el Papa Francisco, a las periferias, a las orillas, a donde también hace falta una buena noticia, donde también se necesita una palabra de aliento que le dé sentido a la vida. Por eso dice San Marcos que Jesús recorría la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesó la región de Decápolis, es decir, va con las fronteras también del ambiente pagano. En ese ambiente, dice San Marcos, le presentan a un hombre sordo y tartamudo. Solamente le pedían que le impusiera las manos.
No, el Señor va más allá. Dice Marcos, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después le dijo Efetá. Y San Marcos nos traduce lo que significa Efetá, ábrete. Hermanos, este pasaje pues anima a nuestra comunidad cristiana y nos alienta de saber que Dios está cercano a nosotros, que Dios busca a quien aparentemente no tiene sentido, está incomunicado, está marginado, y también es el aliento para el hombre que por más pecador que se sienta, el Señor sale a su encuentro. Jesús se presenta, hermanos, y así lo está haciendo San Marcos en el Evangelio, nos lo presenta como el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, que viene a salvar y que viene a restaurar a la persona lastimada por el pecado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Lo que el profeta anuncia en la primera lectura, lo que el profeta anima y que escuchamos en la primera lectura para seguir esperando en el Señor, se cumple en el Señor Jesús. Dice la primera lectura: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, aquí está su Dios, vengador y justiciero, que viene para salvarlos. Se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. En fin, el Señor habla de una vida nueva. El profeta habla de una vida nueva, de la restauración que se cumple con las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto que el profeta anuncia en la primera lectura, el profeta Isaías nos anuncia, se cumple en el Señor Jesús, que viene a integrar a la persona en una nueva relación. La capacidad que la persona vuelva a tener su relación adecuada con los demás, con las demás personas y con Dios. Esta curación de este hombre sordo y tartamudo, hermanos, es un signo de la presencia de Dios. Quienes vieron este milagro, dice San Marcos al final del Evangelio, del texto que escuchamos hoy, las personas que vieron cómo curaba dicen: qué bien lo hace todo. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, en el relato de la creación, que se nos relata la creación del Señor en los 6 días y el 7º descansa, ¿se han fijado ustedes que al final dice que Dios había visto que toda su obra la había hecho bien? Dios contempló su obra y dijo: todo está bien. Hermanos, esta obra de Dios que nos habla el libro del Génesis fue lastimada, fue alterada por el pecado. Por eso cuando escuchamos que los que vieron cómo curaba Jesús y dicen qué bien lo hace todo, detrás de esta expresión están viendo la mano de Dios en Cristo, que viene a reconstruir la naturaleza humana lastimada por el pecado. El Señor vuelve a hacer bien todo en Cristo. El Señor restaura, vuelve a reconstruir, reconstruye lo que está derrumbado por el pecado, por la muerte, y lo levanta. Qué bien lo hace todo. El enviado del Padre Celestial, Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, hermanos, viene a salvar. Y la salvación consiste en reconstruir la persona en su totalidad. En este pasaje, pues, vale la pena mirar cómo es que nuestro Señor actúa, cómo Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, actúa. Se acerca al hombre enfermo, no solamente no impone las manos como se lo pedían que lo hiciera, que era la forma tradicional de pedir la salud, sino que el Señor, dice Marcos, que se acerca
a este hombre le toca a quien era considerado por varios sin duda como impuro, le toca los oídos, mete el dedo en los oídos, toca la lengua, le pone saliva. Es decir, Jesús no tiene miedo de acercarse al pecador, no tiene miedo de acercarse a quien lo necesita. La cercanía de Dios, hermanos, en Cristo Jesús rompe todas las barreras en las que nosotros por muchas razones ponemos límites. El Señor Jesús viene a compartir la vida y la comparte acercándose totalmente a la persona. Este acercamiento del que nos habla San Marcos, hermanos, este acercamiento del Señor Jesús hacia esta persona enferma, pues le hace salir de sí mismo, porque por su padecimiento, por su sordera, por su tartamudez, no podía hablar con facilidad. Por lo mismo, pues esta persona vive sin mucha relación con los demás, prácticamente está incomunicado, su vida social es muy limitada. El Señor Jesús toca al enfermo y lo toca con ese poder curador para integrarlo otra vez a la comunidad. Los signos de Jesús, hermanos, son signos de ternura, de acercamiento, de compasión de Dios que en Cristo toca al hombre. Y juntamente con esos signos de tocar los sentidos sensibles para poder nosotros tener contacto con el medio ambiente, lo que Jesús está tocando es la vida de este sordo y tartamudo, para que tocando sus sentidos, su vida tenga sentido, su vida tenga horizonte, que la vida de este hombre tenga una razón para vivir, que tenga una alegría para vivir cada instante. Y por eso, juntamente con tocar a la persona enferma, Jesús le dice Efetá. Su palabra, la palabra de Jesús es la que sana. Si ya era bastante haber hecho los contactos físicos, qué interesante, hermanos, que Jesús todavía da una palabra. Prácticamente es la única palabra que Jesús pronuncia en el relato de hoy. ¿Se fijaron en eso? Después con calmita lo ven en su casa y verán cómo Jesús lo único que habla en este relato de Marcos, aunque lo hace todo, pero solamente una palabra dice, pone Marcos en labios de Jesús: Efetá, ábrete. Es decir, que tu vida tenga sentido. Toca para que tu vida tenga sentido y tengas una razón para vivir. Jesús libera, hermanos, de los límites en que lo tiene la enfermedad. Jesús devuelve la dignidad a la persona. Esto que pasa con este hombre sordo y tartamudo, hermanos, para nosotros cristianos, para nosotros discípulos de Cristo hoy, también el Señor lo hace con nosotros. El Señor quiere que nuestra vida esté sana. El Señor viene a tocarnos para que nosotros tengamos un oído abierto, un oído atento a los demás y a Dios. Porque no podemos llegar nosotros a la escucha de Dios si nosotros, hermanos, no estamos atentos a la escucha de los demás. Si no hacemos ejercicios de escuchar a las personas que están a nuestro lado, difícilmente vamos a escuchar lo que Dios nos va pidiendo. Por eso el Señor Jesús nos cura integralmente, y lo mismo que hace con este hombre lo quiere hacer y lo viene haciendo con nosotros. También nos dice el Señor hoy, Efetá, nos toca. Nos ha tocado el día de nuestro bautismo, nos sigue tocando con los sacramentos, nos sigue tocando en muchos caminos de nuestra vida y nos sigue diciendo permanentemente, ábrete a la escucha del que está a tu lado y a la escucha del Señor que te habla. Hermanos, vivimos un mundo en que pues hay sorderas de personas que por límites de la naturaleza nacen sordos, otros van perdiendo el sentido
del oído. Dicen por ahí que a una persona mayor que ya tenía muchas fallas en el oído, el médico le puso un aparatito para que oyera mejor. Y después ya ven que los médicos, después de que te ponen alguna cosa, ven a ver cómo vas, ¿verdad? Vengas en un mes a ver cómo sigue. Y fue a la segunda cita esta persona mayor y le pregunta el médico, ¿cómo sigue? Y le dijo el paciente, cada vez oigo mejor, cada vez oigo más claro. Y le pregunta el médico, ¿y qué dice su familia sobre esto? No les he dicho nada, dice el Señor, pero por lo pronto ya corregí mi testamento. ¿Ya ven cómo si es bueno oír bien? Bueno, es así un poquito para que vean qué importante, hermanos, es el sentido del oído. Fíjense, hermanos, que a veces no se padece de la enfermedad de la sordera física. Fíjense, hermanos, que a veces nosotros nos hacemos sordos a los demás, aunque tengamos los oídos más o menos sanos. Con un poquito de un cotonete se puede limpiar bien la cerilla. Pero a veces, hermanos, no vivimos nosotros encerrados en oír lo que queremos oír de los demás. Oímos lo que nos conviene. Somos selectivos en la escucha de lo que nos dicen los demás. Y para las demás cosas somos sordos. A veces somos, hermanos, selectivos. Cada quien quiere oír la canción favorita y hasta la pide por radio. Ahora ya la bajas del YouTube o de otra aplicación. Pero es tu música. A veces queremos oír solamente las noticias que nos gustan en la radio, en la televisión, qué sé yo. Escogemos lo que nos gusta porque queremos oír mi programa, mi novela. ¿Se han fijado? Nos la apropiamos. ¿Quién sabe cuántos millones de gentes están viendo lo mismo, pero tú dices mi novela, ¿no? Mi programa. Hermanos, nos cerramos los oídos a otras cosas. Te concentras tanto en eso que ya no escuchas lo que pasa a tu alrededor en tu casa. Y ya no me refiero ahora que todo mundo, no todo mundo, pero muchos, especialmente los jóvenes, traen sus auriculares, traen sus aparatitos en las orejas, conectados al celular, oyen la música y ni cuenta se dan de su alrededor. Ahora pareciera que el que tiene que cuidarse más es el que maneja cuando atraviesan la calle que ellos cuando atraviesan la calle, porque vienen bloqueados con el auricular, lo traen colocado en el oído, ya no oyen, rompen la comunión con los demás. A veces no tenemos necesariamente conectado al oído, nos concentramos en revisar los mensajitos que nos mandaron, ¿no? En el WhatsApp. Entonces, hermanos, tenemos nosotros muchas maneras de hacernos sordos a los demás. Y esto corta la relación, esto corta la comunicación, esto no nos permite crecer como personas, especialmente con las personas más cercanas a nosotros. Pero fíjate cómo eso también a veces nos lleva a no ver, a no oír lo que te dice tu papá. A veces, hermanos, hay sorderas en que no oímos lo que dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Como a veces no oímos las necesidades, el clamor de lo que la familia necesita. No oímos las necesidades o los problemas sociales. Mientras no nos toquen directamente a nosotros, no estamos atentos al ambiente de violencia, de corrupción, de trampas, de mentiras, de cosas que se están dando en la familia o en el barrio. Porque nos vamos bloqueando, hermanos, oímos lo que queremos oír, porque no estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso, hermanos,
es muy importante en este pasaje del Evangelio que nosotros como personas, como discípulos, aprendamos a oír a los demás. Que quitemos las barreras que nosotros mismos construimos para tener contacto con los demás de forma personal o de los problemas sociales. Si nosotros logramos hacer este ejercicio de abrir nuestro oído a los demás, podremos abrir el oído a la palabra de Dios. Si logramos estar atentos a la persona que está a mi lado, si soy capaz de no distraerme con cosas que bloquean mi oído, yo podré también estar atento a lo que Dios me dice, lo que Dios me habla, los acontecimientos que me están dando una palabra de Dios. Por eso, hermanos, el Señor también quiere curar nuestra sordera física, pero nuestra sordera también espiritual. Aprender a oír, no lo que uno quiere oír de Dios, no hacernos un Dios a nuestra conveniencia, que ese es el peligro de algunos grupos religiosos sectarios que toman del Evangelio lo que quieren y les conviene, y también de algunos grupos católicos. Cuidado. Si nosotros aprendemos a oír y nos abrimos a la palabra del Señor, tenemos una palabra, un oído atento a la palabra integral del Evangelio. Estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia que le dedicamos en la Iglesia Católica a poner en el centro de nuestra vida la palabra de Dios. El mes de la Biblia, ¿cuál es el sentido que tiene? Animar a los discípulos de Cristo en la Iglesia Católica a que nosotros abramos nuestro oído, nuestra vida a esa palabra permanente de Dios que está en la Iglesia. Pero tenemos que hacer ese ejercicio también de escucha para acoger esa palabra, para entenderla. Si la escuchamos, la entendemos de forma personal, de forma grupal. El mes de la Biblia no es que aprendamos solamente más datos de la Biblia, que sí es muy bueno. El mes de la Biblia quiere decir a los discípulos de Cristo: pon en el centro de tu vida la palabra de Dios. Y para que tenga más sentido, conócela, profundízala, compártela. Hay círculos bíblicos, hay grupos parroquiales. La mayoría de los grupos de la iglesia siempre tienen un ejercicio de lectura o de oración con la Biblia, ¿se han fijado? Llámese Movimiento Familiar Cristiano, Renovación en el Espíritu Santo, cursillos de vida cristiana, los coros, los ministros, los lectores, todo el mundo tiene un espacio a la palabra de Dios. Pero hay otros ejercicios bien particulares, como la lección divina, como la comisión de Biblia, el estudio más profundo de la Escritura. Hermanos, hay muchos modos. El mes de la Biblia es una buena oportunidad para que nosotros aprendamos a escuchar y a acoger mejor la palabra de Dios en nuestra vida. Si uno abre el oído a esta palabra de Dios, automáticamente nos hacemos más sensibles a oír los clamores de la gente que sufre soledad, injusticias, abandono. Si uno aprende a abrir tu oído a la palabra de Dios, aprendes a hacer mejor escucha en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos mayores. Entonces, hermanos, este milagro del Señor es también un milagro que hoy nos toca a nosotros en la iglesia, para estar atentos a Jesús que toca nuestra vida, para que abramos nuestro oído a su palabra y podamos dejar de ser tartamudos. Si escuchamos bien la palabra, nuestra lengua se agilizará y dejaremos de ser tartamudos para decir verdades en lugar de mentiras, para decir cosas buenas en lugar de puras cosas malas de los demás, en descubrir las virtudes que tienen las personas y dejar de ser chismosos y dejar de ser, hermanos, nosotros a veces levantafalsos sobre las personas que no nos son tan simpáticas. Cuando nosotros aprendamos a abrir nuestro oído a la palabra de Dios, nuestra boca se le va a quitar lo tartamudo para hablar de respeto, de valores en la familia.
Que nuestra lengua se suelte para poder hacer oración de forma personal y comunitaria. Cuando nosotros abrimos nuestro oído a la palabra de Dios, el Señor va soltando nuestra lengua para dar palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza. Por eso, hermano, nos urge que el Señor toque nuestro oído, suelte nuestra lengua, porque hoy más que nunca nos urge una adecuada evangelización, hablar de Dios. Y hablar de Dios no es un asunto que le toque solamente a los sacerdotes y a los consagrados. Desde luego que en primer lugar nos toca a nosotros, pero no se nos olvide que la evangelización es un asunto de los discípulos de Cristo, que somos todos los bautizados. Y si nosotros no tenemos ese oído atento a la palabra que nos viene de Dios, difícilmente vamos a tener palabras en los labios, en la lengua, para llevar a los demás. Hagamos de nosotros, para nosotros, esta palabra hermosa que escuchamos hoy en el Evangelio. Efetá. ¿Qué quiere decir? A ver, otra vez. Efetá, efetá, ¿qué quiere decir? Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Suelten la lengua para profesar la fe con alegría, ándele. Vamos a soltar la lengua y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias, atienda nuestras peticiones y supliquemos diciendo: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida, y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos. Abre, Señor, nuestros oídos para estar atento a las necesidades de la gente que me rodea,
Abre, Señor, mis oídos para escuchar las necesidades de la familia, de la gente que sufre, de las situaciones que nos lastiman y también de las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Ábrenos, Señor, también nuestro oído para que te escuchemos a ti y cada día comprendamos mejor tu palabra y la pongamos en práctica, especialmente en este mes de la Biblia. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, tú has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a escuchar tu palabra y proclamar con valentía tu evangelio, para que los oídos de los sordos se abran, los cobardes de corazón recobren ánimo y las lenguas de los mudos canten con nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Santo altar, era en los campos dulce vid y trigal, pero tú, por tu bondad, bendito seas por ese pan, por tu generosidad, por generosidad, bendito seas por ese vino, fruto que hemos recibido de tu generosidad, presentamos con bebida de salvación. Relaciones con el Espíritu y también cambiará. En oblación, esperan el milagro del Señor. Nuestra ofrenda sobre tu santo altar, era en los campos dulce vid y trigal, pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Toma mi vida y también cambiará. de tu gracia y tu paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera
con estos dones, tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te adoramos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y los mártires, con San Rafael Guisa, San Miguel Arcángel, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En
de la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ayer fue la misa de envío de los niños del catecismo y oficialmente ya inicia la formación el próximo fin de semana con los horarios anteriores, viernes 4 p.m. y sábado a las 10 a.m. Los niños que van a cursar su catecismo de kinder e historia sagrada se les atenderá aparte los domingos durante la misa de 10 de la mañana. Santa María de los Servitas, el próximo sábado 15 se celebra Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de esa iglesia. La Orden Seglar de los Siervos de María invita a todos sus devotos a celebrar la solemne Eucaristía presidida por nuestro Señor Obispo Eduardo a las 7 p.m. Igual, con toda su ayuda que van haciendo, pues ustedes se van a dar cuenta los cuidados de las bancas, del mantenimiento. Bueno, me pide que anuncie el periódico. Sí, hay que leer, hermanos, hay que leer. La palabra de Dios también llega por lo que reflexionamos en la iglesia. Así que buena noticia, nuestro periódico diocesano es una manera también de abrir horizontes, abrir el oído, los ojos, para tener noticias de nuestra iglesia y reflexión. Así que ánimo, pierdan el cariño a 8 pesos y lean cosas buenas y positivas en el periódico Buena Noticia, que a la salida ahí lo tienen para que lo puedan adquirir. Los que vienen normalmente a misa de 12 habrán notado mi ausencia y la razón es que estuve presente en el Encuentro Mundial de las Familias con el Papa hace 15 días. Vamos a pedirle mucho a Dios, hermanos, desde luego por el Papa Francisco, que Dios lo fortalezca ante tantas situaciones que a veces enrarecen el ambiente, sobre todo por las notas alarmistas de algunos medios. Vamos a pedirle a Dios la paz, la unidad en el mundo, pero sobre todo que la familia cristiana viva con alegría su vocación. Vamos a pedírselo eso al Señor. Y ánimo con los niños que regresan otra vez al catecismo. El asunto de la catequesis no es solamente de las catequistas, el asunto de la catequesis es de la familia. Así que, hermanos, vamos a educar en la fe desde la casa. Por eso es tan importante la familia en la iglesia para el mundo. Y nos encomendamos a María Santísima y a la Sagrada Familia precisamente con esta intención. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Sagrada Familia, Sagrada Familia, la paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sigan pasando feliz domingo, unas memelitas, un agua fresca para el calorcito, una nieve de limón. Dios los bendiga. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe? Se tornassimo indietro quando la dimentichiamo, tu ti dimentichi il telefono cellulare, non lo, torna indietro a cercarlo. Se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Ho pensato, dopo ringraziarvi tutto il lavoro che fate, è abbastanza, di condividere con voi 3 mie preoccupazioni, ma non per bastonarvi, no. Dire mi preoccupano queste cose, voi vedete, e dare a voi la parola per rivolgermi tutte le domande, ansie, critiche. Non è peccato criticare il Papa qui, non è peccato, si può fare, è ispirazione che portate nel cuore. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La Bibbia contiene la parola di Dio che è sempre attuale ed efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile. Cosa succederebbe
Se tornassimo indietro quando la dimentichiamo, tu ti dimentichi il telefono cellulare, non lo, torna indietro a cercarlo. Se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene.